Bienvenidos al curso de módulo de muestreo de suelos, agua y hidrocarburos. El muestreo de suelos, que es el primer bloque que vamos a ver, consiste en apreciar distintos objetivos y distintas técnicas de toma de muestras. Lo que estamos viendo en diapositiva son dos casos distintos. Uno es toma de muestras de gases, por ejemplo, que se ve en el extremo derecho, y en el izquierdo vemos una calicata, que es muestreo del suelo directamente de los constituyentes del suelo, no de los gases que tiene. ¿Qué importancia tienen los suelos? La importancia de los suelos es que tienen una distribución horizontal y subhorizontal bastante homogénea, tienen una continuidad lateral y son amplias áreas, entonces se las puede seguir lateralmente en forma siempre y cuando no haya disturbación, se le puede seguir de forma constante. Otra característica que tienen los suelos, al estar diferenciados en capas, es que cada horizonte o cada capa tiene su característica propia, tanto litológicamente como químicamente. Se diferencia básicamente en tres tipos de horizontes: el horizonte A, el horizonte B y el horizonte C. El horizonte A es el eluvial o el de lavado de iones, donde el agua de lluvia lava el suelo y arrastra iones y coloides orgánicos hacia niveles inferiores, que constituye normalmente, cuando hay un buen desarrollo, el horizonte B, que es donde precipita este material. Los horizontes pueden ser, de acuerdo a su contenido, en horizontes en abiertos y en cerrados, el sistema, y corresponde los abiertos a un suelo bien drenado, mientras que los cerrados son típicos suelos alcalinos, regiones secas, donde hay generalmente escaso volumen de agua que aportan las lluvias, y se desarrollan caliches o costras calcáreas. El problema el muestreo, básicamente cualquier tipo de muestreo se rige por la regla de la W. La regla W viene de anglosajón porque la W es what, where, when, who. Entonces son una serie de preguntas que nos tenemos que hacer. Primero, ¿qué vamos a muestrear? ¿Dónde lo vamos a muestrear? ¿En qué momento lo vamos a muestrear? ¿Y cómo lo vamos a muestrear? ¿Y para qué? Porque ese es lo básico del muestreo, en saber para qué es cada cosa y cuánta muestra vamos a sacar. Entonces, estas preguntas se tienen que hacer siempre la persona que va a muestrear. Antes de ir al campo, tiene que saber con claridad qué es lo que va a hacer. ¿Qué vamos a muestrear? Suelos contaminados, vamos a mostrar suelos como sostén de vida, vamos a mostrar suelos como soporte de obra de arte, o como indicadores geoquímicos, suelos remediados, suelos removidos y remediados, etc. O sea, hay una serie de preguntas que también hay que responder previo al muestreo. Podemos determinar características diafológicas, o sea, desde el punto de vista como sostén de vida, el suelo qué características tiene, como aporte de nutrientes, o, por ejemplo, en el caso de contaminaciones agronómicas, ver en qué sectores el suelo ha sido lavado o no ha sido lavado. Puede haber anormalidades geoquímicas en caso de prospección, búsqueda de cierto tipo de compuestos. O podemos buscar suelos que han sido alterados antrópicamente. Caso de un juicio, por ejemplo, una persona que un vecino le saca del suelo la parte más arable para llevársela para construir ladrillos o para hacer ladrillos, y deja un campo sin la fracción arable. O sea, hay un montón de objetivos cuando se tiene que demostrar el uso del suelo que uno tiene que tener bien en claro. Dentro de las alteraciones, también hay muestreo para determinación petrofísica, o sea, para ver qué porosidad tiene el suelo, qué capacidad de soporte tiene de tener peso, como edificios, puentes, etc. O sea, distintos puntos de vista, ¿no? En cuanto a las alteraciones antrópicas, puede haber contaminación con hidrocarburos, con metales pesados, enterramientos clandestinos, o bien alteraciones producidas por el hombre en su afán del uso del suelo. En cuanto a la metodología del muestreo, donde más nos queremos focalizar, es de qué forma vamos a hacer la grilla al salir del campo y cómo vamos a muestrear. Porque si vamos a muestrear de forma agronómica, necesitamos ver primeramente, entre una imagen satelital o fotografía aérea, diferenciar
las distintas litologías o distintos tonos del patrón, digamos, de distribución de los suelos, para ir luego a seleccionar en el campo en qué sectores vamos a hacer una calicata o en qué sectores vamos a hacer un muestreo. No podemos ir sin un diagrama previo, no podemos hacer a tontería loca una grilla que de 100 muestras o de 100 calicatas cuando con 5 o con 10 hubiésemos solucionado el problema. Entonces, ¿es necesario primero hacer una grilla o es necesario primero recuperar antecedentes? ¿Hasta dónde vamos a muestrar? ¿Cuál es la finalidad? Bueno, la finalidad de un ingeniero es el suelo como soporte de edificios, entonces tenemos que ir, no podemos hacer un análisis de la primera capa, sino que tenemos que ir más abajo, a donde va a estar la fundación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Calicatas? O sea, pozos y muestrear verticalmente. ¿Cuántas muestras vamos a sacar por calicata? Eso va a depender de la cantidad de muestras que solicite el organismo de control o la empresa para la cual ha sido contratado. Otro punto es también el que venimos mencionando, que cuál es la finalidad del estudio. Si es agronómica, es como capacidad de soporte, es para demostrar una contaminación o certificar que no hay contaminación, que no hay pasivo. Hay un montón de preguntas que hay que hacerse. En cuanto a la metodología para muestreo, existen en la norma IRAM, no es demasiado específica en cuanto a muestreo, pero sí dice claramente la norma que hay dos cosas a tener en cuenta: el criterio personal y el criterio profesional. Primero, dentro del personal, la experiencia previa en casos similares y los antecedentes de casos conocidos sobre ese tipo de muestreo o sobre ese tipo de problemática. La formación académica, lo que habíamos hablado recién, también entra dentro de ese criterio profesional. La metodología empleada, una cosa que hay que recalcar, es que tiene que ser descrita con sencillez y fehacientemente en el informe, porque es el certificado del muestreo. Hay que documentar el muestreo mediante fotos, mediante filmaciones, en forma puntual, en forma general, para ubicar dentro del punto de muestreo todo el entorno, un montón de información que puede ser a veces excesiva, pero en ciertos casos no lo es. Y hay que ver qué visión vamos a adoptar para seguir una metodología. La visión de un ingeniero civil, la visión de un abogado, que va a pretender, ¿qué va a hacer el abogado? Va a tratar de demostrar una contaminación o de negar una contaminación. Un ingeniero civil lo necesita solamente como capacidad de soporte, no le importa si tiene horizonte A o horizonte B. A él le interesa que soporte un edificio o un puente. Y la visión de un químico también. En el caso de contaminación, la visión de un químico es muy importante. O un geólogo en el caso de suelos que tienen algún tipo de implicancia geológica, ¿no? Hay distintas visiones. Dentro de la metodología a emplear está la exploración y evaluación preliminar y el trabajo de campo. En la exploración y evaluación preliminar entra básicamente la revisión de bibliografía, antecedentes, y el diseño de las muestras y estrategias para determinación de los sitios. O sea, hay que determinar en gabinete cuáles son los sitios de muestreo y qué estrategia se va a emplear. Porque no podemos ir al campo, que nos falte algo, porque a veces uno puede estar a pocos kilómetros de su lugar de trabajo, del laboratorio, volver y recuperar algo que le faltó, pero cuando se hacen muchos kilómetros es complicado y aparte es costoso. Entonces hay que tener previo un buen diseño y una estrategia de muestreo, y la determinación de los sitios también es importante. En el trabajo de campo, lo básico es la adaptación del modelo conceptual, porque uno puede ir a muestrear con un concepto, pero en el campo se encuentra con otro. Por ejemplo, uno puede tener una imagen satelital vieja y resulta que ese campo en la actualidad, por una cuestión meteorológica, está inundado. Entonces, ese modelo de muestreo hay que readaptarlo. Entonces, ese tipo de determinación la tiene que hacer la persona que va a encarar el muestreo en el campo y tener la suficiente capacidad como para alterar el plan original. Dentro de las tareas de campo, las tareas de campo implican la recolección de muestras, el etiquetado y la preservación de esas muestras. Entonces, toda esta metodología tiene que estar bien descrita en un informe. Dentro de esta exploración inicial están el análisis histórico y la estimación de los efectos espaciales de la contaminación. Y dentro de la historia hay que ver qué vamos a muestrear en cuanto a cuántos análisis hay, cuántos informes hay al respecto sobre otros casos similares,
Hay que ver las imágenes satelitales, como dijimos recién, fotografías aéreas, geología, hidrología e hidrogeología, o sea, todos los antecedentes que se puedan recuperar del área. Y dentro de la estimación de los efectos es observar a veces indicadores biológicos, por ejemplo, la ausencia o presencia de determinadas especies que son marcadoras o que definen una contaminación o que definen un exceso, por ejemplo, de un nutriente. En el caso de un lago puede ser que esté eutrofizado y eso implica que hay un exceso de nutrientes producto de una contaminación por lavado. Entonces, la observación espacial es muy importante en la experiencia de quien va a muestrear. Dentro de la exploración y evaluación, habíamos hablado del diseño de la red de muestreo. Cuando uno en el mapa establece un mapa y ve establece las transectas de los puntos de muestreo, por ejemplo, del suelo, puede que ese mapa sea antiguo, como habíamos hablado hoy, y en la actualidad ese mapa esté alterado, o porque la ciénaga que está en la foto no existe, en la imagen no existe, o porque el bosque ha desaparecido, y yo en ese lugar donde no tengo ningún muestreo planificado, puedo planificarlo en el campo. O sea, es la adaptación de ese modelo conceptual que veníamos hablando hace un ratito. Dentro de la determinación del sitio de muestreo, un caso real de una contaminación en suelo de una fábrica, uno va al campo, aprecia el entorno, aprecia lo que dice una imagen satelital y luego diseña cuáles son los lugares prístinos, digamos los lugares que no están contaminados, para tener un patrón y comparar con los lugares que no están contaminados. Por eso se hacen secciones o se establecen sectores donde está la contaminación, se establecen sectores donde hay mayor y menor contaminación, donde hay partes volcados puntuales, como por ejemplo en este caso, esa es una calicata realizada sobre una zanja, esta es otra calicata realizada sobre otra sección de la zanja, y esta es una calicata realizada en una sección prístina. ¿Por qué se hace esto? Porque se tiene que comparar la estructura del suelo en un sector que esté alterado y en un sector que no está alterado. En el caso, por ejemplo, de determinación de punto de muestreo, acá tenemos dos imágenes. Una imagen falso color y otra imagen en la pantalla que corresponde a un escaneo de esa misma sección de un mapa del antiguo IGM, donde se observa que los lugares anegables que se encuentran en la periferia, que eso es el centro industrial de Ezeiza, del aeropuerto de Ezeiza, y las pistas de aterrizaje y las poblaciones de aviones, se nota que en el mapa no existe la zona inundable. Es lo que habíamos hablado hoy. Entonces, cuando se va a hacer un muestreo, se tiene que ver todas las posibilidades de alteración de mapas viejos y en la actualidad corroborar toda esa alteración con una visita previa al muestreo. ¿Cómo vamos a terminar la estrategia de muestreo? Podemos hacer calicatas o podemos usar barrenos. Una calicata es simplemente un pozo que realizamos con escalones, sobre el cual vamos a obtener muestras y describir el perfil de la pared que está vertical. Y con un barreno lo que hacemos es sacamos una sección del suelo en forma de sacabocado, que normalmente tiene una longitud de 25 centímetros, o sea que cada vez que hincamos el barreno y sacamos un tapón, ese tapón tiene aproximadamente unos 20-25 centímetros y representa esa sección, ¿sí? O puede ser que el barreno se conduce normalmente con ejes verticales y se acciona manualmente, o puede ser que sea de tracción mecánica. Las muestras que vamos a sacar, ¿van a ser muestras alteradas o muestras no alteradas? Depende de la finalidad del muestreo. Puede que sea una muestra sellada, o sea que yo saque de los 2 metros que tiene la calicata, saque un conjunto de muestras, las mezcle y haga un cuarteo y saque una serie. O sea, todo ese tipo de determinaciones específicas hay que hacerlas previas, porque son los elementos que yo llevo al campo son para aplicar esa técnica. O sea, no puedo olvidarme de nada. Otro tipo de muestreo seriado es con barreno vertical, con barreno helicoidal. El barreno helicoidal lo que hace es sacar una sección, una mezcla que corresponde al orificio realizado.
Ya habíamos hablado que la presencia de alteraciones en la vegetación es uno de los puntos estratégicos en el muestreo o en el cambio de la actitud en el muestreo en el campo. El famoso plan, digamos, inicial que se altera cuando uno va al campo. Puede ser que lo que vamos a muestrear no sea una alteración en la vegetación, o puede que haya una marca que defina en el campo una alteración, como puede ser algo longitudinal, que puede ser una tubería subterránea. Una tubería subterránea que esté, por ejemplo, teniendo pérdidas, puede generar un cambio en la vegetación de forma lineal, no siempre es una mancha. Ese tipo de apreciaciones hay que tenerlas. También hay que determinar las aguas superficiales, qué contenido tienen y qué escurrimiento. Y también la posibilidad de la presencia de otra sustancia. Puede que nosotros vamos al campo a muestrear un tipo de sustancia y nos encontremos con otra, o varias más. Hay que ver también el uso de la tierra y el tamaño del predio, ¿sí? Otra cosa que hay que tener es el acceso al sitio, porque es muy fácil en el laboratorio o en el gabinete determinar los caminos, y cuando vamos al campo los caminos no existen o han cambiado. O hay, por ejemplo, en el caso de salir a lugares bastante inhóspitos, puede que haya caminos rotos, cortados, y el acceso al sitio no es muy claro. Son tres las determinaciones específicas que nos definen la estrategia de muestreo: las características de la sustancia, la fuente del contaminante en caso de un contaminante, y la distribución espacial de esa contaminación. Cuando vamos a muestrear una sustancia, tenemos que conocer qué grado de movilidad y solubilidad tiene, porque a lo mejor la sustancia, si ha sido una sustancia volcada en el tiempo, digamos es longeva, el volcado es muy antiguo, puede que la sustancia en el punto de volcado ya no se encuentre más y se haya desplazado horizontalmente por su movilidad. Eso sucede, por ejemplo, en el volcado de compuestos de cloruro. Cloruro de sodio, por ejemplo, un camión que vuelca en una ruta con cloruro de sodio, la lluvia lava el cloruro de sodio, el cloruro es unión muy móvil, entonces en el punto donde se cayó el camión, ahí no vamos a encontrar más cloruro y se ha desplazado. También el grado de solubilidad del material. Puede que la ubicación de la fuente sea puntual o que sea difusa. Puntual, por ejemplo, es un volcado, como dijimos recién, y difusa cuando, en un ejemplo típico, es la contaminación agropecuaria, como se irradia o se distribuye sobre el campo un producto químico, la distribución es difusa porque ocupa una gran área con la misma concentración. ¿Qué distribución espacial tiene también? ¿Qué posibilidad de degradación o decaimiento? Porque hay sustancias que con el tiempo decaen y generan metabolitos. Entonces, si vamos a muestrear glifosato, un exceso de glifosato en el suelo, probablemente a los 2 o 3 meses no lo vamos a encontrar, pero sí vamos a encontrar sus metabolitos. Y hay que ver también el comportamiento ante los sedimentos finos. ¿Por qué? Porque los sedimentos finos, normalmente arcillas y algunos limos, tienen una capacidad elevada de retener el contaminante y no permitir que siga su curso. Una capacidad de retención muy elevada. Eso va a depender mucho de las características, obviamente, físicas y químicas del suelo. Hay que ver también, como dijimos recién, el tiempo y la edad de la contaminación. En el caso de las calicatas pueden ser puntuales o pueden ser longitudinales. O sea, podemos hacer una transecta, una zanja, y muestrear a lo largo de esa zanja en varios puntos. En lugar de hacer un solo pozo, hacemos una zanja y muestreamos a lo largo de esa zanja. Normalmente ese tipo de muestreo se realiza cuando son volcados extensos y se quiere conocer la distribución, o en el caso de enterramientos clandestinos. No es normal para estudios edafológicos. Una calicata característica tiene aproximadamente entre 1,50 m y 2 metros de profundidad, dependiendo de las características del suelo. Normalmente las calicatas no se hacen más allá de los 2 metros del suelo de profundidad, porque se considera que el suelo es hasta más o menos 1,50 m o 2 metros de acuerdo a la característica del terreno. Dentro del muestreo, y es algo básico, cuando se muestrea se debe limpiar la pared desde arriba hacia abajo.
para que lo que está encima no contamine el muestreo. Porque en el muestreo se realiza de abajo hacia arriba. Si yo tomo una muestra en la parte alta y luego tomo una muestra en la parte media, cuando yo tomo la muestra en la parte alta puedo estar cayendo material sobre la pared que he limpiado y contaminarme la muestra que está más abajo. Entonces siempre el muestreo se hace así: limpiar la pared de arriba hacia abajo y se muestrea de abajo hacia arriba. Eso es una regla básica en un muestreo de un suelo. Otra regla básica en el muestreo del suelo es marcar, en este caso son horizontes edáficos, sostén de suelo, o sea, es una investigación característica de los agrónomos, es medirlo, tomar una referencia de medición como la barra, o un metro, marcar los límites de cada horizonte, como se ve en esta foto, una foto puntual, y también establecer los puntos. Fíjense que la palita, esos agujeritos que hay sobre la pared, son los puntos de muestreo que han hecho con la pala para sacar material y ser guardado, para determinaciones agronómicas, como materia orgánica, tipo de litología, humedad, etc. Otra foto otra imagen donde se observan los distintos límites del suelo. Y hay que tener en cuenta primero qué profundidad, como dijimos recién, a dónde explorar y con qué frecuencia vertical. ¿Por qué? Porque los iones más móviles se profundizan fácilmente y los iones menos móviles normalmente quedan retenidos en la parte superior. O sea, no vamos a sacar 10 muestras de un perfil cuando con sacar 5 muestras de forma espacialmente, digamos, muy estrecha, digamos, a cada 4, 5, 6 centímetros en la parte superior, y abajo sacarla cada 20 o 30 centímetros. No es necesario hacer un muestreo sistemático verticalmente cuando la muestra que nos interesa está en la parte superior y no en la inferior. Otra cosa que había que tener en cuenta también es la profundidad freática. No vamos a diseñar un pozo de 2 metros cuando el agua la tenemos a 1 metro. Eso es lógico. Y la frecuencia, como dijimos recién, dependerá del objetivo de la investigación. Puede que los metales pesados normalmente se conservan en la parte superior, los iones conservativos cloruros siguen de largo, como los nitratos y el amoníaco, y algunos hidrocarburos livianos. La mayoría de los hidrocarburos quedan retenidos en los niveles superiores. La frecuencia también depende de otros dos puntos, otros dos objetivos, que son la reglamentación vigente, porque puede que haya reglamentación que especifique exactamente con qué frecuencia se tiene que muestrear, y el criterio personal del muestreador. ¿Cuánta muestra? La muestra va a depender del protocolo del laboratorio. No podemos llevar 10 kilos cuando el laboratorio necesita 1 kilo. Es un gasto innecesario. Dependerá también de la especificación del cliente. ¿Para qué la necesita? Muchas veces el cliente o quien va a hacer el trabajo tiene instrucciones de sacar 3, 4 muestras. ¿Por qué? Porque a lo mejor son varios socios y una de las muestras también puede ir a un laboratorio como referencia o guardarse como reserva. En caso que algún ensayo no salga bien, se toma una muestra de reserva, ¿no? Un backup. Primero también hay que tener en cuenta las técnicas de preservación, que va a estar en función de los protocolos que establezcan los laboratorios, ¿no? Y la necesidad también de protección solar, más que nada para muestras que se alteren ante la luz, en el caso de unos hidrocarburos. Puede ser que la muestra sea embolsada, cerrada, se aconseja siempre un doble cierre. En las muestras de suelos se etiqueta normalmente con doble sobre, o sea, se pone el suelo, se etiqueta y se pone otro sobre, otro nylon por fuera con otra etiqueta para evitar pérdida de información. La preservación también implica, preservación de muestra indica no solo el transporte, sino el rotulado y la numeración para evitar luego equivocaciones en la ubicación de la muestra, ¿no? Como dijimos también, es muy importante la documentación mediante imágenes, como en este caso, ¿no? Se sacan las muestras, se sacan imágenes de los puntos de muestreo y hay una tarjeta típica que se usa para suelos, que es la localización, el límite superior e inferior en el caso de características edafológicas, la fecha es muy importante, porque a veces el suelo tiene un exceso de humedad o un defecto de humedad de acuerdo a la fecha, en la época en que ha sido sacada la muestra. El etiquetado, dijimos, también es muy importante, y siempre hay que hacerlo
cuando se hacen campañas largas hay que hacerlo al final del día. Uno viene del campo con todas las muestras, las organiza, porque al día siguiente, cuando vuelve a sacar más muestras, se pueden confundir con las anteriores. Entonces hay que ir separando las muestras a medida que van procesándose. Esta es otra imagen. En los protocolos de laboratorio hay que respetar absolutamente todo, como la vestimenta, los implementos a usar, la marcación, como en este caso, que ya hablamos. Y otro punto interesante es que a un suelo es importante sacarle un detalle en particular y una imagen dentro del entorno para ubicarlo espacialmente. Hasta ahora venimos hablando de suelos y muestras que son parcialmente alterados. A veces se necesita sacar muestras que no son alteradas para mediciones más que nada de investigación. Cuando hay que investigar porosidad, permeabilidad de los suelos, es necesario sacar muestras no alteradas, y para eso se saca una especie o bien se usa un cuchillo y se corta como si fuera un cubo en el suelo y se lo preserva con papel de aluminio, con un nylon, con un foil. A veces incluso se lo llega a parafinar para evitar la pérdida de humedad, pero eso obviamente va a depender de la exigencia de la persona que necesita esa muestra para hacer determinado tipo de investigación. Aquí estamos en otro caso, por ejemplo, también en lugar de sacar cubos, lo que se hace es un hincado sobre la pared del pozo y se tapan los extremos. De esa forma se conserva la humedad del suelo y las características iniciales. Este tipo de muestreo también es con barreno, que puede ser con barreno tipo sacabocado. Se saca el suelo, se lo pone longitudinalmente, se lo mide, se le sacan ciertas características, se puede sacar porciones de esa muestra y se etiqueta. En este caso es algo similar, pero ubicado sobre un nylon, está ubicado sobre el mismo suelo. Ahí se ve bien las distintas capas que tiene el suelo y han sido marcadas por el muestreador. Eso se lo muestra con barrena. Fíjense que cada marca corresponde más o menos aproximadamente unos 25 centímetros, que es el hincado de cada tubo de la barrena. Y este es un ejemplo de los instrumentos que hay en el mercado para trabajar con suelos y para muestrear suelos. Hay cepillos de limpieza, hincadores, barrenadores, incluso hay un kit para determinaciones químicas, etcétera, o sea, para determinación de pH, humedad, etcétera. Hacemos una pausita y luego seguimos.